Suma uru wawanaka, kun hamasiktas? Wali. Hichuru yatecañani mahawari. Kamaquen chinapa, rabo de zorro. Segunda parte, ¿se acuerdan? La clase anterior aprendimos la primera parte y esta es la continuación. Y vamos a escuchar, ¿Wally? Continuaremos con nuestro Hawari. Kamaquen chinapa. ¿Wally kisiptate wawanaka? Niu Saranacán. El cóndor cargó a su compadre, extendiendo sus fuertes y hermosas alas, voló al cielo. Malcucunturi, el rey de las aves, era experto en realizar este tipo de viajes, mientras que el zorro nunca había volado. Por ello gritaba: ¡ay, ay, 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 ay! ¡Achachau! ¡Atatay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ananay! ¡Alalay! ¡Cachacalawan, compadre! ¡Ay, ay, 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 ay! Malcucunturi, disgustado, le decía: ¡Amuki, compadre! ¡Juan Guarauxcuscamti! ¡Hualcatusim! ¡Amuki! En el cielo, todas las aves bebieron el brindis e hicieron la chaya con rica chicha de jora y repitieron en coro: ¡Jayaya! ¡Jayaya Gilatanaka! ¡Jayaya Cuyaquitanaka! Al concluir la ceremonia, comieron sabrosas papas horneadas, habas, ocas sancochadas, quinoa, hasta mazamorra de maíz. Como el zorro no participaba de la ceremonia, estaba aburrido y además tenía hambre, ya que debajo de la mesa tan solo comía los restos de comida que dejaban caer los comensales. Camaque el zorro, para distraerse y buscar alimentos, se alejó del lugar. ¡Oh, sorpresa! Frente a sus ojos estaba la cocina y la chichería, y en ella una hermosa joven. Olvidando lo prometido, enamoró a la joven diciendo: ¡Suma pancarita! Nairana kamas waraguar jamau yihuski, warmin ataki, apasis kirixma. Así saboreó los ricos potajes. Acá katej uxao, acá apilaj walimoxao. La joven observaba al visitante y sin decir palabra alguna, tan solo escuchaba lo que Camaque murmuraba: acá hawasputij, walimoxarakiu, acá himpis, ellos sumapjiu. El Camaque bebió la chicha de jora, bailó al ritmo de quenas, bombos y zampoñas. La cocinera quiso ocultar los manjares, pero el Camaque ladino, con hermosas palabras de amor, convenció a la joven. Cuyaquita, suma pancarita, cuyaquita, suma pilpintu. Enamorando así a la bella muchacha, logró comer y beber todo lo que quiso y todo lo que pudo. Camaque el zorro, después del banquete y la borrachera, quedó profundamente dormido junto a las tinajas de chicha, balbuceando de rato en rato: Sumatahuaco, Munsmau, Moxahuiñapucusa, Munsmau. Todas las aves hablaron con el alajtatito, prometiendo vivir en paz. El cernícalo dijo: Janiu ichkajamachinacarus mayant canti. El loro, imitando la voz de un gran orador, repitió: Janiu cariscanti. El picaflor dulcemente prometió amar siempre a las flores. Pancaranacarú, sumachán. El cóndor, como el líder de las aves, dijo: alajtatito. Han kichuskamti, nayau taque hamachinacan suma hacañap unjascan. Y así, cada ave, después de prometer lo manifestado y dar gracias al alajtatitu, retornaron a sus hogares. El cóndor buscó a su compadre el zorro. Compari, cauquín taza, Tamak kumpari, sarjañani.
taques marcapar sargeu, sarjañani, arum tasquiu sarjañani. El cóndor gritó y gritó, y al no poder encontrarlo, dijo, acá whisk, jaitawarapin, kunaurus, sarakanis chimijali. Es así como el cóndor, afligido y preocupado por su compadre, retornó a la tierra, pensando en cumplir el compromiso para con sus hermanas las aves. El zorro, al despertar de su borrachera, buscó a su compadre y gritando con todas sus fuerzas dijo, «Compari, cauquintas, compari sarjañani, kitis akat kepequetani, camachán, camachán». Es así como de pronto vio una soga. El zorro corrió y abrazándola y besándola dijo, yuspajara lachtatitu. El zorro amarró la soga y empezó a descender. Su felicidad era indescriptible, recordaba los sabrosos alimentos y la rica chicha. Pensando así, el zorro bajaba tranquilamente del cielo, cuando escuchó a unos loros hablar acerca de la ceremonia realizada en el Alajpacha. Los loros no dejaban de hablar. Entonces, el zorro quiso participar de la conversación, empezando a alabar sus hazañas. Los loros no hicieron caso al zorro, y este, disgustado por el desaire, los insultó diciendo, «Humanakaj, piru ujusir hamachinakaptau, ch'ojña isinakamas, wawawich hamau, kayunakamas, wejru wejru, ja 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 ja, parlatanacamas, janiwalikiti». Los loros se enojaron mucho al escuchar las burlas e insultos del zorro, y hablando entre sí dijeron, «Acá, kamaquej». Hichasti irna cañagua. Trabajar lo siguiente. Maya. Escribir en su cuaderno el cuento Camaquén Chinapa. Realizar un resumen del cuento, lo que entendió de la primera y la segunda parte. Paya. Comente y escriba en su cuaderno qué harías tú en su lugar de Camaque. Kimsa. Dibujar en su cuaderno en una página completa el cuento de la segunda parte. Wali Wawanaka. Kelcaña, Kamach Pachaniza, Aka Kamakimpi. Escriba y complete la finalización, lo que pasará con el zorro. Kuns hichurun hayatertanja. Wali. Kunsatasa hawarij. Kamaken chinapa. Wali wawanaka. Uk yatertanja hichuruja. Yuspagarpa. Hikisinkama wawanaka.